Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a estas charlas en línea organizadas por la Unidad Guadalajara del CIMBESTAF del Politécnico Nacional. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con la participación del doctor José Luis Leiva Montiel, quien, entre otras cosas, ha sido director de esta unidad y además ha sido secretario de planeación del centro. El doctor José Luis Leiva Montiel obtuvo su doctorado en 1986 en la École Centrale de Nantes, en Francia. Sus líneas de investigación son relacionadas con el diseño de sistemas de transmisión de datos a alta velocidad, el diseño de circuitos integrados para telecomunicaciones. En esta ocasión, el doctor José Luis Leiva Montiel nos ofrecerá una charla relacionada con la cibernética. Entonces, sin más, los dejo con el doctor José Luis Leiva. Adelante, doctor. Muchas gracias, Juan Manuel. Pues agradezco mucho la compañía de ustedes en esta plática. Espero que sea amena. Y como decía Juan Manuel, mi trabajo dentro del CINDESTAB ha sido más la parte tecnológica. Y en este caso en particular, sobre la cibernética, es una tarea de investigación, pero con los propósitos muy claros de generar tecnología a partir de este conocimiento. Eh, la cibernética fue bautizada por Norbert Wiener, y originalmente tomó el nombre de Cibernetis, que quiere decir que es el nombre que se le da al timonel de un barco, el que gobierna. Entonces, eso es lo que quiere decir cibernética, el gobierno, ¿no? Y vamos a ver poco a poquito en este trabajo, en esta plática, a qué nos referimos con esto. Bien, permítanme comenzar. Entonces, yo creo que todos nosotros tenemos preguntas fundamentales que nos hacemos, sobre todo cuando estamos pequeños, ¿no? Y cuando estamos grandes, a veces nos queremos olvidar de estas preguntas y lo hacemos de manera de que no nos causen algún conflicto emocional. Preguntas tan fuertes como, por ejemplo, ¿qué es el universo, no? ¿Qué había antes del universo? Eh, Son preguntas que pareciera que son círculos y que no hay una respuesta a esto. Entre esas preguntas está una que es particularmente que nos concierne a nosotros, que es ¿qué somos, no? Eh, ¿Dónde estábamos antes de nacer y dónde vamos después de morir? Son preguntas filosóficas también y son preguntas que de alguna manera la ciencia trata de resolver. Es prácticamente imposible resolver algunas cosas, pero otras las hemos ido resolviendo poco a poco. Entonces, para esto de qué somos, pues en la época de Platón, ¿verdad? Y él reafirmaba este pensamiento dual. Decía, pues un individuo es la suma de dos cosas antagónicas y complementarias. Una es el cuerpo y la otra es el alma. Después, y en ese tiempo se creía que había alguien que construía los cuerpos, que era un titán, que era Prometeo, y había una diosa que le daba el alma al cuerpo, que era Minerva, y estaba representada el alma como una mariposa, ¿no? Más tarde, ya por ahí del siglo XVIII, Descartes retoma también el tema, ¿no? Y dice que el individuo no es otra cosa más que una sustancia extensa y una sustancia pensante. Y luego Leibniz, un poquito más tarde, eh, hace la misma afirmación, pero Leibniz le da alma a todo, le da alma a lo material, a las piedras, al agua, a todas las sustancias,
y a los animales y a las plantas. Y simplemente dice Lenis, esa alma es como un átomo, ¿no? Y hay diferentes calidades de átomos, entonces las piedras tienen el alma con la calidad más baja y el humano la tiene con la calidad más alta. Eh, la visión o el entendimiento actual es que le quitamos, le dimos el nombre al cuerpo de vida y al alma le quitamos pues la parte espiritual, mística, religiosa y le dimos el nombre de conciencia. Entonces el individuo podemos decir que es la suma de dos cosas, la vida y la conciencia. Un cuerpo es vida, ¿verdad? Y el cuerpo puede vivir aunque la conciencia no esté, pero al revés no es posible, la conciencia no puede vivir aparentemente sin la vida, o sea, sin el cuerpo, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, eh, podemos decir que la vida, es el cuerpo, es un misterio que ya está en vías de revelación y tenemos muchos trabajos, sobre todo en la fisiología, neurofisiología, genética, y la conciencia es un misterio que no se ha podido resolver. Conocemos algunas características que son necesarias para que la conciencia exista. Por ejemplo, necesitamos de la memoria, porque sin la memoria, la conciencia no puede ser, ¿no? Desde este punto de vista material, entonces podemos decir nosotros que la vida es materia altamente organizada. Cuando me refiero a altamente organizada es porque a nivel celular tenemos el código genético, que es el responsable de guardar toda la información que permite crear un cuerpo, que permite desarrollarlo, ¿verdad? Y ese DNA está altamente organizado. Entonces, desde el punto de vista material, ya podemos decir que somos, ¿no? Pues somos una máquina extraordinaria, ¿no? Una máquina realmente extraordinaria. ¿Y dónde estábamos antes de nacer? Bueno, pues éramos parte de la Tierra, ¿no? 65% de oxígeno, carbón, hidrógeno, nitrógeno y todos los elementos. ¿Y a dónde vamos después de morir? Pues también a la Tierra. Vamos a ser parte nuevamente de la Tierra. Entonces, podemos definir la cibernética como el estudio de esta máquina extraordinaria que le permite a la conciencia ser, y en particular de los circuitos neurológicos que le permiten a la conciencia percibir el ambiente y actuar sobre él. Es el estudio de esta máquina, de los circuitos, de los elementos o las máquinas que lo componen también, porque tenemos varias máquinas que ustedes pueden reconocer fácilmente. El corazón es una máquina, es una bomba dual, ¿verdad? Eh, el estómago un fermentador, ¿no? También que descompone los alimentos de manera que podamos nosotros aprovechar los aminoácidos y las proteínas que vienen ahí. Eh, y así tenemos el sistema de visión, es otra máquina, ¿no? Como una cámara de televisión que nos permite a nosotros percibir el ambiente de forma visual. Y ese es el estudio de esta máquina extraordinaria que está dividida a su vez en otras máquinas, de lo que se ocupa la cibernética. La cibernética tuvo un, un auge y ese auge se terminó por ahí de los años 40 hasta entrados los años 50. Y si ustedes ven ahí en esta transparencia, hay cosas que apenas se comenzaban, ¿no? Por ejemplo, antes de 1900 no existía la idea, es más, había gente que estudiaba o científicos que no creían en la existencia del átomo, ¿no? Que creían que también había un éter que nos rodeaba el universo y que por ese éter podía viajar la luz. El descubrimiento de las neuronas lo hace Ramón y Cajal,
¿verdad? En 1888, por ahí, por esas fechas, y lo publica. Y la radio, la primera transmisión se hace por ahí de 1900, y el uso del radar fue hecho exclusivamente en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si ustedes ven alrededor de la Segunda Guerra Mundial, que la cibernética empieza a aparecer. Y tenemos dos grupos de trabajo, un grupo de trabajo en Cambridge, en Massachusetts, y otro grupo de trabajo en Illinois. Son dos grupos de trabajo donde hay una combinación, yo diría, buena, perfecta, ¿no? Para poder estudiar la cibernética. En el caso del grupo de Cambridge está Norbert Wiener, que es un matemático, es uno de estas gentes, hombres prodigio, ¿no? Que a los 18 años terminó su doctorado en matemáticas y que estudió lógica. Tenemos del otro lado al neurofisiólogo, que es Arturo Rosenbluth, que por cierto es el fundador del CIVESTAB, y que trabajan juntos para poder entender estos circuitos nerviosos de retroalimentación. Y con ellos está un ingeniero que es Julián Bigelow, que él es la persona que transforma las matemáticas en circuitos, ¿no? Por otro lado, el grupo de Illinois está también un psiquiatra, neurofisiólogo, que es Warren McCulloch, y él es el guía, en este caso, de este grupo. Es la persona que define, digamos, los problemas y que es el líder del grupo. Y tenemos a un matemático, que es Walter Pitts, otro prodigio, porque este es un muchacho que, bueno, en su época, ¿verdad?, que nunca fue a la escuela, y fue uno de los grandes matemáticos que tuvo bueno, el matemático más grande que tuvo este grupo de trabajo y uno de los matemáticos grandes de la Unión Americana. Y tenemos también a Jerome Levin, que es un médico que se dedica a la fisiología y que él hace una contribución interesante sobre el sistema de visión. Desafortunadamente, como ustedes pueden ver aquí, estas personas mueren muy temprano, por ahí de los años 64, de 71 muere Wiener, Rosenbluth un poquito después, McCulloch también en el 64, Walter Pitts muy joven, también en el 64, y con esta muerte pues, se acaba el estudio de la cibernética tal como estaba planteado inicialmente. Deja varias varios temas de investigación que hasta la fecha se siguen tratando. Uno de ellos es las redes neuronales, que ha tenido un auge enorme para la inteligencia artificial, y otro es la teoría de la información, que también tiene un auge muy grande en telecomunicaciones, y lo vamos a ver también es parte de las comunicaciones dentro del sistema nervioso. Bien, el grupo del MIT, su contribución más importante es el poder decir que en los sistemas, o el sistema nervioso, y tanto la percepción como los motores, la percepción son los sentidos y los motores son los músculos, ¿verdad? Tienen una retroalimentación, ¿verdad? Y esa retroalimentación se da porque el individuo de alguna manera se da cuenta que ya realizó la tarea o no la ha realizado, y de esta manera corrige para tener la tarea terminada. ¿Y cuál es lo más importante de que el individuo se dé cuenta? Es la información. Es la información que el sistema, a través de los sensores, recoge del ambiente, lo lleva a los centros de procesamiento, y el centro de procesamiento nos permite saber si ya estamos o no estamos, y se retroalimenta a través de los músculos
para realizar y terminar la tarea. Este grupo del MIT, donde también está trabajando Arturo Rosenbluth con ellos, en realidad Rosenbluth es de Harvard, ¿no? Que bautizan y cristianizan a esta nueva ciencia y la llaman cibernética. Y, y dicen, es el control y la comunicación, no importa si es en una máquina o en un animal, ¿no? El trabajo más estudiado, digamos, que este grupo de trabajo produjo, es este artículo que se llamó Comportamiento, Propósito y Teología. Es un artículo que apareció en 1943 y aquí les voy a tratar de explicar un poquito de abajo para arriba a qué se refiere el artículo. Comienza con el comportamiento, ¿verdad? Con el comportamiento, imaginen un objeto, ¿no? Este objeto puede ser una piedra, puede ser una máquina, o puede ser un animal, o puede ser una planta. Aquí no vamos a hacer la distinción, simplemente decimos que este objeto tiene un comportamiento. Y el objeto puede tener un comportamiento pasivo, ¿verdad? Como podría ser una piedra, ¿no? O un comportamiento activo, como pudiera ser una planta, un animal. Y ese comportamiento activo puede tener un propósito o no puede tener un propósito. Por ejemplo, una máquina que no tiene un propósito porque nunca se da cuenta de lo que está haciendo, pues puede ser simplemente un reloj, este, uno le da cuerda o le pone una batería y se pone a dar vueltas, pero no tiene un propósito. A lo mejor el individuo que lo ve de vez en cuando le encuentra ese propósito, pero la máquina en sí no tiene ese propósito. Una máquina que tiene un propósito es algo que estudiaron mucho Miller y Bigelow, que es la artillería antiaérea, donde sí los misiles tienen un propósito y el propósito es bajar un avión. Y tiene un sistema de retroalimentación que le permite estar midiendo su distancia con respecto al avión y va corrigiendo todo el tiempo su trayectoria de manera de cumplir, ¿no? con la misión. Este comportamiento activo con propósito solamente puede ser, perdón, puede tener retroalimentación o no puede tener retroalimentación. A este grupo de trabajo lo que le interesa es justamente esos objetos que son activos, que tienen propósito y que aparte tienen una retroalimentación, ¿verdad? Y esta retroalimentación lo relacionan con la teología, ¿no? La teología lo que quiere decir es que tiene un propósito. Esa es básicamente la parte de teología. Y después vemos máquinas o objetos que pueden predecir y extrapolar el futuro, ¿no? Y otras máquinas que no lo pueden hacer. Entonces, entre las máquinas que pueden predecir el futuro, pues estamos, o los animales, pues estamos varios animales. Los gatos pueden predecir el futuro y pueden atrapar un pájaro que comienza a volar, porque pueden predecir el futuro. Nosotros también. Pero hay otros que no pueden predecir. Por ejemplo, las plantas no podrían predecir el futuro, ¿no? Y también tenemos que se puede predecir el futuro con varios órdenes de predicción. Y este es básicamente el propósito de este artículo. Después se tienen otras divisiones. El sistema es lineal, no es lineal, el sistema es continuo o es discontinuo, y cuáles son los grados de libertad de este sistema, ya sea un animal o una planta, ¿no? Y por último, la definición de teología es el propósito más una causa final, ¿no? Bien, el grupo de Illinois lo que trata de entender es la parte fisiológica de la percepción. Y más adelante vamos a ver un ejemplo, y esto lo definió Warren McCulloch, ¿no? Bien, este grupo de Illinois, este es el artículo que tiene la mayor mención dentro de la ciencia, y lo llamaron un cálculo lógico de las ideas inherentes.
a la actividad nerviosa, ¿no? Y lo que hacen aquí, sobre todo Warren y Walter Pitts, es tomar lo que ya era conocido en la parte de la fisiología. Se sabía que nuestro sistema nervioso está basado en las neuronas que ya había descrito Ramón Cajal. Ya se sabía que la información viajaba solamente en un sentido, ¿verdad? Y que esta viajaba a través del axón, que es la parte más larga de esta célula, y además sabíamos, o se sabía, perdón, en esa época, que la información viajaba por disparos, ¿no? Eran disparos eléctricos que se podían medir, ¿verdad? Y eran disparos todos. Entonces, a partir y aparte tenía un sistema de inhibición, o sea, una información que llegaba al soma podía ser inhibida por otra neurona, ¿no? Y simplemente no se generaba la información y no pasaba esta información. A partir de este esquema o de esta representación de eh, del, de la neurona, Warren y Walter proponen una lógica y un simbolismo, ¿no? Entonces, la lógica, perdón, el simbolismo es básicamente tres operaciones: la conjunción, la unión y la negación. Pero añaden algo más que es muy interesante, porque en esa época creo que no lo habían tomado en cuenta en otras lógicas, y es el tiempo. Y ellos añaden la parte temporal. Y entonces, a través de esta lógica y este simbolismo, se pueden construir redes neuronales. Y estas son las primeras redes neuronales que aparecen en la historia, ¿no? Por ejemplo, aquí esta red neuronal no es más que un retraso. Esta neurona dispara y la salida de la neurona va a ser lo que llegó un tiempo atrás, lo que tenía la neurona número uno un tiempo atrás, ¿no? Un tiempo t y el tiempo t menos uno. Aquí hay una lógica de unión, ¿verdad? Donde la salida de esta neurona va a depender de lo que disparó está en el tiempo t-1 y lo que disparó está en el tiempo t-2, y va a ser la suma o la unión. Aquí ya entra la negación, ¿verdad? Esta neurona dispara, pero si esta inhibe a la neurona, simplemente esta información no pasa, ¿no? Y acá tenemos la conjunción, ¿no? Hay dos neuronas que están disparando, ¿verdad? Y el resultado que vamos a tener aquí va a ser justamente la conjunción de lo que se encuentra en el estado. Y luego pueden hacer circuitos un poquito más complejos, como este que ustedes ven aquí, y dan una forma, yo diría, interesante de poder formar estos circuitos neuronales. Y esta es la aportación más importante que tiene este grupo de trabajo. Alrededor de entre los años 41, podríamos decir de los años 50, perdón, de los 40 a los 50, al inicio de los 50, es cuando se da esta actividad de forma más, digo, de lo mejor posible, ¿no? Comienzan con una conferencia sobre cibernética en la Universidad de Princeton, y aquí prácticamente quienes acuden son Warren Máculo, Walter Pitts, Jerome, y también Norbert Wiener y Arturo Rosenbluth. Y, y lo que hacen es invitar sobre todo a ingenieros en computación. Hay que recordar que en ese tiempo apenas iniciaba el diseño de las computadoras, y estaban muy interesados en entender la lógica de las computadoras y cómo esta lógica se podía aplicar al estudio del sistema nervioso, al estudio de las neuronas, y es la primera tarea que hacen, ¿no? Después hacen unas conferencias subsidiadas eh, por la agencia, no es agencia, pues la Fundación Macy, y estas se dan entre 1946 y 1949, y aquí otra vuelta estos dos grupos
de trabajo, tanto el de Illinois como el de Cambridge, invitan ahora sí a más gente, ¿no? Invitan a físicos, invitan a ingenieros, a fisiólogos, a matemáticos, a psicólogos, a antropólogos y economistas a discutir sobre estos temas de cibernética. Y parece que estas conferencias en realidad se convierten en un dolor de cabeza muy fuerte porque se dan cuenta muy rápido que una no tienen un lenguaje común entre ellos, y dos, cada quien quiere ser el líder de la conferencia, ¿no? Y, y dan ahí algunas, por ejemplo, ejemplos que dice, fulano de tal se salió llorando de la conferencia y no volvió a regresar nunca más, porque lo pusieron en ridículo ahí y aparte no lo dejaban hablar, ¿no? Y, y es una experiencia que no da realmente resultados y prácticamente esto termina con la cibernética, ¿no? Pero yo creo que la cibernética es muy importante, ¿no? Porque el estudiar esta máquina extraordinaria que es la vida o el cuerpo, nos va a permitir diseñar interfaces hombre-máquina inteligentes y acopladas de forma precisa a los sentidos y a los centros de procesamiento, ¿no? Esto nos va a permitir en un futuro poder corregir algunos defectos sensoriales, algunos defectos físicos y nos va a permitir potenciar la conciencia de los humanos. Y también es un peligro, ¿verdad? Porque en el momento que conectemos la conciencia a la red de datos, pues pueden pasar un montón de cosas, buenas y malas. La podemos aprovechar sobre todo para potenciar nuestro conocimiento, pero también podría ser usada para controlar nuestra conciencia, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Entonces, permítame aquí hacer o dar un par de nociones que son importantes para lo que sigue, y que nos van a dar, bueno, los elementos para entender las otras disciplinas que vamos a presentar. La primera es esta, ¿no? Miren, ¿cómo se produce esos disparos eléctricos que podemos medir nosotros en los nervios o en los axones? Bueno, se producen porque las células, en este caso la estoy representando prácticamente con una cajita, ¿verdad? Las células cambian su potencial, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en este caso tenemos a la célula, si ustedes ven aquí adentro, tiene iones de sodio y tiene iones de potasio y algunos iones de calcio. Estos iones de sodio son en cantidad menor al interior y al exterior tenemos muchos iones, ¿no? Entonces, si nosotros medimos el potencial entre el núcleo o el centro de la célula con su ambiente, con el exterior, vamos a medir menos 80 milivoltios. Cuando la célula cambia su potencial es porque la célula mete la mayoría de los iones de sodio que están por fuera, que están aquí, ahora están adentro, ¿verdad? Saca algunos iones de potasio, otros los guarda, y entonces, si ahora miren ustedes el potencial que hay dentro de la célula con respecto a su exterior, van a ver que ha cambiado a más 20 milivoltios. Y en realidad lo que está cambiando aquí es un campo eléctrico, ¿verdad? Entre donde sería la pared de la célula y el campo eléctrico está cambiando. Pero al meter nosotros un electrodo, eso lo podemos medir como un cambio de voltaje. Entonces, esto es lo que el sistema nervioso, lo que tenemos acá, son patrones que podríamos decir de unos y ceros, ¿verdad? Donde la información realmente no va en los disparos. Que ustedes ven, los disparos son del mismo tamaño, ¿verdad? De los 80 más 80, y la duración es la misma, ¿verdad? Esta duración puede ser de alrededor de 40 milisegundos. Entonces, la información no va aquí, la información va en el tiempo que transcurre entre cada uno de ellos, ¿no?
Por ejemplo, aquí esta información va aquí, esta otra lleva esta información, este otro lleva este espacio de información, o sea, los números o los símbolos que el sistema está transportando realmente lo está transportando en función del tiempo que dura entre un disparo y otro. Y lo que ustedes ven dentro del sistema es patrones de este estilo que van viajando por el sistema nervioso, ¿no? Bien. La siguiente noción es esta. Yo siempre he creído, porque mi trabajo ha sido en telecomunicaciones, sobre todo en diseñar sistemas que se conectan a la red y que transportan datos de un lugar a otro, ¿no? Entonces, yo siempre he pensado que el sistema nervioso es una red de datos que intercomunica a más de 100 millones de usuarios. Y en este caso, los usuarios son las neuronas, ¿verdad? Entonces, aquí está representado el sistema. Tenemos un sensor y este sensor está conectado a través de la red a un centro de procesamiento y también tenemos el centro de procesamiento motor que a través de la red está conectado a los músculos, en este caso representados por la mano, ¿no? Entonces, si el sensor se le presenta una imagen, el sensor lo que va a producir son datos, ¿verdad? Y entonces aquí viajan los datos y estos datos llegan al centro de procesamiento y el centro de procesamiento de alguna manera, que no entendemos, nos da la sensación de una imagen que nosotros podemos, o nuestra conciencia puede ver, ¿ya? Pero si ustedes ven aquí, lo que viaja son estas espigas, los potenciales de acción. Aquí yo les puse uno, pero no son uno, son potenciales de acción. Acuerden que son de menos 80 más 20 milivolts. Y aquí yo traté de representar la información con los ceros, ¿no? Que es el espacio de tiempo que hay entre cada potencial de acción. Si ustedes ven, lo que se transporta son potenciales de acción. Por ejemplo, podemos decir que el color no existe, ¿verdad? Porque aquí, si ustedes ven esta información, pues no hay ninguna información sobre el color, no hay información sobre qué tal hay, ¿verdad? Lo que hay son los sistemas, podríamos decir, o potenciales de acción. Entonces, si nosotros somos capaces de interconectarnos de una forma inteligente con esta red de datos, pues nosotros pudiéramos corregir este, problemas de visión, gente que no ve, ¿verdad? Podríamos conectarnos aquí y enviar la información de manera que el centro de procesamiento lo pueda interpretar y lo pueda convertir en una imagen. De la misma manera, el motor, ¿verdad? Perdón, un poquito antes, nada más. Por ejemplo, aquí la conciencia tiene clara cuál es la posición de la mano y ahora lo que quiere hacer es simplemente poner este dedo parado, ¿no? Y entonces la conciencia de alguna forma crea la información, viaja por la red de datos y mueve el dedo, ¿verdad? A la posición que se estaba requiriendo. Y esta es la manera en la que el sistema está funcionando, cualquiera de los sentidos, cualquiera de los motores que nosotros tenemos dentro del cuerpo, que es lo que llamamos vida. Aquí vamos nada más rápidamente a analizar este sistema de visión. Este también lo describieron en su época el grupo de Illinois, eh, pero es una descripción un poquito más precisa, ¿no? Dentro de cada ojo nosotros tenemos una retina y esta retina tiene sensores, ¿verdad? Tiene 4 tipos de sensores que, que pueden percibir la luz roja, ¿verdad? Que es más o menos de 560 nanómetros, sensores que pueden percibir la longitud de onda que corresponde al verde, que son 530 nanómetros, y los sensores que pueden distinguir o que pueden percibir la luz azul, que son 430 nanómetros. Y también tenemos sensores simplemente de luminosidad, ¿verdad? Que son los que estamos aquí describiendo con él. Ellos no ven longitudes de onda, simplemente ven la cantidad de luz que está entrando a la retina. Esta retina está produciendo 60 imágenes por segundo. Y tenemos aquí 125 millones de fotorreceptores.
y tenemos nada más 1.7 millones de canales de comunicación que van hacia los centros de procesamiento. Y estos canales de comunicación en conjunto un sistema de procesamiento de la información y de compresión de datos que permiten que estos 125 millones de informaciones puedan transportar simplemente en 1.7 millones de canales de comunicación. Si nosotros decimos que utilizamos 3 bits, por así, por hacer la analogía, ¿no? Que cada uno de estos receptores produce 3 bits de información, que eso nos producía 8 niveles ¿cómo se llama? De tonalidad, podemos decirlo, de grises, ¿no? Entonces, si multiplicamos esos 3 bits o potenciales de acción por los 125 millones de receptores y aparte, si esto se produce 60 veces por segundo, entonces estamos diciendo que este sistema, esta máquina, o este sistema electrónico, o este sistema neurológico, está procesando 22.5 gigapíxeles, o potenciales de acción por segundo. Es una cantidad enorme, enorme de información que se está procesando en la retina y esta es la que va hacia los centros de procesamiento en el cerebro que nos permiten a nosotros tener la visión, ¿verdad? Si vemos nosotros aquí que la compresión de la información y que la información se comprime y que vamos a suponer que cada uno de estos canales de comunicación lleva 64 bits o 64 potenciales de acción por cada setentavo de segundo, entonces podemos llegar a la conclusión de que la velocidad de estos canales de comunicación es aproximadamente 576 metros por segundo. Y esa es la información que tenemos nosotros y que podemos aprovechar de alguna forma para poder crear un sistema electrónico, ¿verdad?, que nos permitiría a nosotros hacer que la gente pudiera percibir las imágenes aún cuando su sistema de visión no estuviera funcionando. Entonces aquí tenemos ese sistema, ¿verdad? Es una cámara que tiene la parte óptica, la parte electrónica, donde se hace la corrección, la compresión y el empaquetamiento de datos y la interfase con la red nerviosa. Y nos convierte nuestros bits comunes en potenciales de acción, que son los que entienden los sistemas de procesamiento. Y un sistema como este podría ser que ustedes ven aquí. Tenemos aquí una cámara, dos cámaras. De cada lado tenemos todo el sistema de procesamiento, ¿verdad? De la información, del empaquetamiento. Y este vendría siendo la interfaz nerviosa con la red para poder llevar esta información que se transporte por la red a los centros de procesamiento. Este sería uno de los ejemplos que yo estaría aquí proponiendo como trabajo, ¿no? Hay otro que es el sistema de audición, que lo hemos estado ensayando. Desafortunadamente todavía no tenemos datos, pero pareciera que por patentes que hemos visto, pareciera que sí debe de funcionar. Aquí es el sistema de audición. Pongamos que el sistema de audición no funciona porque es un defecto de nacimiento o porque simplemente se estropeó en su vida, ¿no? Y este es el aparatito que podría hacernos ese trabajo. Recibe las ondas sonoras, las transforma en ondas electromagnéticas de radio, las capta un sensor que está en un diente, ¿verdad? O en una muela, y esta información a través del nervio maxilar llega a este cambio que tenemos aquí, y lo vemos nosotros como un switch, ¿verdad? Como un enrutador al cual también llega el nervio auditivo, y entonces lo que hacemos es transformar esta información de una forma dirigida, ¿verdad? Con una dirección determinada para que esto vaya a los centros de procesamiento de la audición y que la persona pueda escuchar. Otro ejemplo que hemos tenido y que ha sido solicitado por una farmacéutica es el siguiente.
nos dijeron que si usando esta tecnología podíamos nosotros determinar o controlar de alguna forma el apetito en los humanos, ¿no? Y para esto utilizamos nosotros un conejo y lo que hicimos fue conectarnos aquí al nervio vago, ¿verdad? Y tratar de escuchar lo que el estómago le dice al cerebro, ¿no? Y lo que el cerebro le dice al estómago, porque es una comunicación ida y vuelta, ¿no? Entonces, la idea era atrapar ahora sí las secuencias de ida y las secuencias de regreso con un sistemita muy sencillo, con un transmisor de Bluetooth conectado a la computadora, y de esta manera atrapar todas las señales que van de ida y todas las que vienen de regreso, y después producirlas de forma artificial, que no lo hemos hecho, este, para determinar cuáles son los patrones que producen el hambre y cuáles son los patrones que producen la sed, por ejemplo, y cuáles son los patrones que producen la saciedad. Y de esta manera a lo mejor corregir algunos de los problemas como es la bulimia o la anorexia. Y como ven, estos son los temas y hay mucho más, ¿no? Que podemos nosotros eh, estudiar, obtener el conocimiento y poder trabajar. Entonces tenemos temas extraordinarios en investigación y también en desarrollo tecnológico. Por ejemplo, en la investigación, pues lo que estamos haciendo nosotros que es tratar de descifrar el protocolo de comunicación del sistema nervioso para podernos conectar de una forma inteligente a él, descifrar el método usado para empaquetar la información, que es extraordinario, descifrar el significado de los mensajes que intercambian los sensores y actuadores con los centros de procesamiento. Y en la parte tecnológica, bueno, pues diseñar el sistema de conexión al sistema nervioso y diseñar los sensores, órganos y prótesis artificiales para corregir los problemas de salud. ¿Qué necesitamos para trabajar aquí? Necesitamos un grupo multidisciplinario, necesitamos fisiólogos, matemáticos, ingenieros, filósofos, hasta eso también, porque es una cuestión aquí de filosofía, si se hace o no se hace, ¿verdad? Biólogos, químicos y físicos. Sobre todo la física, que últimamente ha estado ayudándonos a explicar cómo es que esta máquina tan pequeñita que es la célula puede funcionar en un ambiente de termodinámica muy complicado. Eso es lo que necesitamos. Y por último, para terminar la plática, simplemente quiero compartir con ustedes dos pensamientos, y otro de Arturo Rosen, que son ¿cómo se llama? El grupo de trabajo de Cambridge. Y en el primero dice Norbert Wiener, hemos soñado durante años con una institución de científicos independientes trabajando juntos en uno de estos parajes desconocidos o escondidos de la ciencia, no como subordinados de algún gran oficial ejecutivo, sino unidos por el deseo y por la necesidad espiritual de comprender el tema como un todo y prestarse unos a otros la fuerza de ese entendimiento. Y esto yo creo que es muy fuerte. Arturo Rosenblum dice la exploración apropiada de estos espacios en blanco, hablando de la cibernética, en el mapa de la ciencia, solo podrá ser realizada por un equipo de científicos, cada uno especialista en su propio campo, pero cada uno poseyendo un conocimiento completo y entrenado de los campos de sus vecinos, todos con las ganas de trabajar juntos, de conocer las costumbres intelectuales de los demás y de reconocer el significado de una nueva sugerencia de un colega antes de que haya tomado una extensión formal completa. Y estos son dos pensamientos muy importantes y yo creo que esta institución a la cual se están refiriendo ellos es la que pudieron construir más tarde, que es Silvestre. Les agradezco mucho el haber estado aquí conmigo. Esta es la bibliografía que yo tomé como referencia, aparte del trabajo personal. Tenemos el libro de Norbert Wiener sobre la cibernética, tenemos una recolección digamos, de la vida de Warren McCulloch. Tenemos un libro extraordinario de Schrödinger que se llama What's Life. Tenemos el libro de Brian Greene que retoma los temas de Schrödinger y los expone de una manera más moderna. Y este libro es útil de End of the Time. Y tenemos un libro muy bueno sobre teoría de la información que es de David McKay. Muchas gracias. Si tienen preguntas, aquí estoy.
Juan Manuel. Y muchísimas gracias al doctor José Luis Leiva por tan interesante charla, muy actual pues deja como muchas preguntas sobre las posibilidades que pueda llegar a alcanzar todas estas aplicaciones, ¿verdad? Uno buscando aquí en la red encuentro muchas palabras como ciberataques, ciberseguridad, o sea, que tienen que ver con aspectos negativos, pero nosotros nos concentraremos más en aspectos positivos. Por ejemplo, algunas de las aplicaciones que aquí comentó el doctor Leiva, pues están encaminadas al bienestar de las personas, ¿verdad? Eh, ¿Conoce el doctor Leiva algunas instituciones que estén colaborando en algunas de estas aplicaciones que mencionó en A mi México? conocimiento, no. Creo que la cibernética, tal como la estoy describiendo aquí, se ha olvidado, se ha relegado. Cada quien agarró ahora sí su rumbo. Hay áreas, perdón, hay un área de conocimiento que es parte de la cibernética, pero que ya se convirtió en un área de conocimiento particular y muy bien dirigida, que es la teoría de la información. La otra que estaba naciendo, que en el control clásico, en la época que ellos estaban trabajando, y que también ya es una área completamente independiente, grande, ¿no? Y el área de redes neuronales, que ha tenido un avance extraordinario, ¿no? Ahora, Sí, esas redes neuronales son un poquito diferentes a lo que yo he estado persiguiendo a partir de las mediciones de cómo funcionan las neuronas. Pero creo que el problema de poder trabajar en la cibernética tal como está descrita aquí es lo que sucedía en esas reuniones de la Fundación Macy, y es de que es difícil que los científicos con diferentes backgrounds técnicos puedan trabajar juntos. Y ese ha sido el mayor impedimento de desarrollo de la cibernética. correcto. Eh, ¿Qué aconsejaría al doctor José Luis Leiva a un joven que estuviese interesado en incursionar en estos tópicos? ¿Por dónde podría él comenzar? Claro que tenemos que tener, primero que nada, una buena formación técnica, ya sea como ingenieros, ya sea como gente de computación, ya sea como fisiólogos, biólogos, ¿no? Esa es la parte más importante, o sea, tener una buena formación. Y después, pues ahora sí que juntarse con un grupo de trabajo multidisciplinario, al cual él pueda participar. Nosotros aquí lo hemos tratado de llevar a cabo, ¿no? Tenemos un laboratorio donde llevamos a cabo los experimentos con los nervios temporales de las ratas, pero es muy difícil, otra vuelta, eh, poder trabajar en conjunto. A veces se lleva un poquito de tiempo, pero lo que yo digo es, sean buenos en lo que ustedes quieren ser, y después busquen un grupo de trabajo donde este tipo de estudios y de investigaciones se están haciendo, y seguramente van a tener éxito. Excelente, cómo no, muchas gracias. Bueno, pues damos por terminada esta interesante charla del doctor José Luis Leiva, recordándole a todos que quedan grabadas aquí en la plataforma del Facebook de la Unidad Guadalajara, del Simvestab, así como en la de YouTube, de forma que puedan posteriormente compartirla, volverla a ver, y estoy seguro que el doctor Leiva pudiese contestar preguntas que quedaran por ahí más adelante. Yo creo que, Pues Manuel, yo creo adelante, que sí. ¿cómo se llama? Con el correo electrónico ahí podría uno contestar Claro, preguntas. sí, claro. Luis Leiva, Luis.leiva, Sí, arroba sinvestav.mx.
Correcto. Pues reiterar nuestro agradecimiento al doctor José Luis Leiva por esta charla y agradecer también al ingeniero Rogelio Muñoz por la transmisión. Muchísimas gracias y los esperamos en la próxima conferencia de la Unidad Guadalajara. Muchas Muchas gracias a gracias. todos. Saludos. Saludos. Gracias.